Desde que yo recuerdo, como mexicano, siempre me han dicho que México está viviendo en una crisis. Pero ¿qué tipo de crisis y cómo han cambiado las crisis? ¿Y cuáles son las crisis fundamentales o los ciclos de crisis que ha vivido nuestro país? Tengo aquí conmigo un libro que precisamente busca explicarnos eso. Se llama Tres crisis: nacionalismo, neoliberalismo, era tecnoeconómica. Es de José Ramón López Portillo Romano, quien es politólogo, economista, cofundador del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Oxford, entre muchas otras cosas. José Ramón, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de estas tres crisis: nacionalismo, neoliberalismo y era tecnoeconómica. Vamos a empezar con el nacionalismo. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, la idea es salirnos del enfoque permanente que tenemos del corto plazo y del parroquialismo, ¿no? Lo que nos está pasando en nuestro entorno. Y no ver la gran estructura de lo que ha pasado en el pasado y simplificarlos con narrativas que muchas veces tienen el sesgo retrospectivo. Ese es el caso del nacionalismo al que te refieres, que es una etapa de México que va más o menos del presidente Cárdenas al final del presidente López Portillo con Tu padre. mi padre, con la crisis de la deuda y finalmente la nacionalización. De hecho, tú narras en este libro cómo tienes una especie de reencuentro con la memoria de tu padre y de ahí viene surgiendo este libro. Cuéntanos de eso, Sí. esa parte personal. Sí, bueno, efectivamente, a 20 años de su muerte, en frente de su tumba, reflexioné sobre lo que lo angustió el resto de su vida después de la nacionalización de la banca y cómo había modificado con ello tanto la vida del país como la personal y la de todos nosotros, obviamente. Y busqué entonces utilizar todo el material que tenía para explicarlo. He tenido acceso a registros, archivos privados inéditos de expresidentes, de secretarios de Estado, de asesores, de empresarios, etcétera, y también el contacto directo con muchos de ellos, entrevistas directas y documentos que han sido revelados en Estados Unidos y en la antigua Unión Soviética sobre lo que se veía entonces. Y el punto del libro es presentar lo más aproximado a la verdad. La verdad es una trayectoria infinita, pero uno puede dar los pasos correctos en lugar de buscar simplificaciones que tienen sesgos. Y cuando uno los aproxima, uno ve la enorme complejidad, porque el problema no es ni moral ni ideológico, sino es histórico. ¿Qué veían? ¿Qué pensaban? ¿Qué esperaban? ¿Cuál era el contexto que los rodeaba? ¿Quiénes influían en los que tomaban decisiones? ¿Y de qué manera reaccionaban ante enorme presión y pues enorme incertidumbre, ¿no? Tu padre era nacionalista, yo conversé con él, bueno, lo entrevisté 2 veces, conversé con él en otras ocasiones, pero me acuerdo de eso, que él se consideraba un nacionalista y como heredero de una tradición nacionalista de nuestro país. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó esta idea o qué sucedió? Sin duda, bueno, el mundo en el que él vivió es muy distinto al de ahora y difícilmente los jóvenes pueden entenderlo. Un mundo en donde se hablaba de la rectoría del Estado, de la economía mixta, de la mexicanización de la economía, es decir, que fueran los mexicanos los que tuvieran las oportunidades de llevar las empresas y no extranjeros, etcétera, y de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. En un mundo dividido entre el este, que era socialista, comunista, La Unión Soviética. y el occidente, que era principalmente capitalista. Ese mundo ya no existe ahora. Y en ese mundo, los instrumentos que tenías tanto para entender tu derredor como para actuar sobre ellos eran muy distintos de ahora. El capital no era tan flexible, en fin, puedo describir, pero era muy diferente. Otra crisis, la del neoliberalismo. Cuéntanos de ella. Exacto. Bueno, una de las cosas que exploro en el libro, con base en documentos inéditos y no con los dichos de gente o mis propios dichos, es que estos prueban el proceso mediante el cual el nacionalismo
termina en una crisis y da lugar a un proceso de tumbos, a golpe de crisis, como me dijo en una entrevista Jesús Silva Herzog. Se va formando. El padre, me imagino. El padre, sí. Sí. En el proceso me dice, es que el proceso que lleva a lo que eventualmente se denomina neoliberalismo se da a golpe de crisis. Se van cerrando opciones. ¿Qué es lo que busca el neoliberalismo originalmente? Estabilizar. Y al estabilizar va dando tumbos, no lo logra y no logra con ello recibir crédito internacional y por tanto va optando por reformas que se van dando poco a poco, de privatización, de apertura comercial, etc. Y eventualmente el neoliberalismo logra estabilizar macroeconómicamente la economía, el Banco de México se vuelve soberano, etc. Pasan muchas cosas que aquí describo en el libro, pero pasa algo que promete pero no hace. El proceso mediante el cual la gente se va a beneficiar. La gran mayoría de los mexicanos no se benefician de este proceso. ¿Concluye también con una crisis el Y periodo concluye del con neoliberalismo? no con una explosión, como crisis, como lo fue la nacionalización y la deuda externa, pero con una serie de crisis, la primera en 94, luego en 2008, y luego la destrucción de la credibilidad del neoliberalismo, que da lugar a un nuevo movimiento que es una protesta en contra de lo que había ocurrido, que es la 4T. La 4T llega con enorme credibilidad y legitimidad al poder, acusando de despojo a esa era en donde algunos se beneficiaron, pero no la mayoría. Lo curioso del caso es que la tercera crisis no es la 4T, sino nos hablas de una era tecnoeconómica. ¿Qué significa eso? Y sé que tú te has especializado mucho en temas de tecnología, de inteligencia artificial. Cuéntanos de esta era tecnoeconómica. Sí, la tercera crisis no es la 4T, porque la 4T no está en sí misma en crisis, pero está envuelta en una crisis global explosiva que consiste en dar marcha atrás a todo lo que creíamos iba a estar fincado en el fin de la historia de Fukuyama, ¿verdad? Francis Fukuyama, que escribió El fin de la historia y el último hombre, sí. Exactamente, ¿no? En donde finalmente este proceso iba a consolidar la historia futura de la humanidad. No ocurre eso y estamos entrando en una etapa contraria, desglobalización y liberalismo, lo contrario al neoliberalismo y al liberalismo, el regreso del proteccionismo. Lo que vemos en Estados Unidos con Donald Trump. Lo que vemos en Estados Unidos y en muchos otros países, también en Europa. Y la unión de las enormes oligarquías con el poder político, que están reflejados en esta imagen que tuvimos, no importa que sea caduca, entre el presidente Trump e Elon Musk, ¿verdad? Esa unión te da una idea de lo que está pasando. La enorme concentración de poder económico, tecnológico y de decisión en pocas empresas. Y luego, ahora, el surgimiento del crimen organizado a nivel mundial, y claro, también con un reflejo muy particular en México, que está legitimando sus acciones y que está utilizando todas esas tecnologías. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta nueva crisis está impulsada por la inteligencia artificial, por la automatización y por el avance exponencial de nuevas tecnologías. ¿Qué significa exponencial? Pues como en la pandemia, uno se contagia, luego 10, luego 100, luego 1000, luego 10,000, etcétera, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías. ¿Tú qué las conoces? ¿Qué nos puedes decir? ¿Tenemos que tenerles miedo? Bueno, yo soy parte de yo creo que el informe más ambicioso y más seguro, más bien sustentado a nivel internacional, que es el de seguridad en la inteligencia artificial. Forma parte de un grupo de expertos dirigidos por uno de los padres de la inteligencia artificial, y ahí vemos tres cosas. Uno, el impacto socioeconómico de la inteligencia artificial. Vamos a perder nuestros trabajos, vamos a volvernos más desiguales. El mal funcionamiento de la inteligencia artificial, es decir, esta va a convertirse en una especie de monstruo, como vemos en las películas, y nos va a conquistar. El Yo Robot de Isaac Asimov. Exacto, así es. Y la tercera es el mal uso de la inteligencia artificial por
no nada más el crimen organizado, sino también por gobiernos y por empresas. Estas tres fuerzas están transformando nuestra sociedad de una manera tan acelerada que yo veo un cambio radical en los próximos años. Bueno, muchos vemos un cambio radical en los próximos años, no décadas. Tan radical que va a cambiar el contexto de nuestra sociedad, nuestras expectativas y todas las oportunidades que antes veíamos como sólidas hacia el futuro. Cuando hablamos de la historia y la dividimos en crisis, podemos salir con un espíritu negativo. ¿Realmente debemos ver el futuro de manera negativa o estas crisis son una forma de crecimiento? Exacto. Crisis aquí la tomo como en la antigua versión de los griegos, Sí. ¿verdad? Con un momento de decisión, como un juicio y como una oportunidad. Y eso es justamente por lo cual escribí el libro, porque tenemos la enorme oportunidad de utilizar todas estas nuevas fuerzas para hacerlas nuestras, para convertirnos nosotros, y México lo puede hacer, en una potencia tecnológica regional y algo mucho más. Pero si no hacemos nada, si no reaccionamos, si volvemos a lo de siempre, y esa es la gran lección que yo descubrí al escribir este libro, siempre llegamos tarde a las crisis. No entendemos el contexto internacional y las dinámicas internas que afligen, ¿verdad?, nuestras decisiones. Y tercero, estamos encadenados a nuestras visiones idiosincráticas o más bien ideológicas, y por tanto no podemos salir de esa jaula que nos apresa y que nos apresa en el corto plazo. Lo que digo en el libro es que tenemos ahora la necesidad, la obligación, la responsabilidad histórica de tener una estrategia ante esta tercera crisis global. ¿Y qué significa esto? Significa una nueva gobernanza, es decir, la colaboración, la alianza entre gobierno, empresarios, académicos y la sociedad civil para construir una serie de oportunidades que nos permitan enfrentarla y hacerlo mejor, tener los mayores beneficios. Y estoy trabajando en eso, no creas que lo más lo digo, estoy trabajando específicamente en propuestas muy, muy concretas. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tipo de propuestas son? ¿Cómo logras unir a un pueblo, a una sociedad que ha estado tan dividida, por lo menos desde que yo recuerdo? Exacto. Tienes toda la razón y ese es el punto fundamental. Abriendo el diálogo, que es una de las cosas que tú haces exactamente. Es mi trabajo. Ese es tu trabajo, pero es un trabajo que se convierte en fundamental ahora. Abrir el diálogo, evitar el sesgo y sobre todo la intolerancia interpretativa y de entendimiento de lo que otros tienen que decir, y unirnos ante esto que viene muy rápido, más rápido de lo que podemos pensar. ¿Cómo? A través de fórmulas de integración de grupos especializados, de redes digitales, de identificación de gente que tiene los mismos problemas y de las soluciones que pueden aplicarse en estos. En fin, es todo un proceso, toda una estrategia que yo he tenido la oportunidad, junto con otros, de elaborar tanto en Naciones Unidas como en el gobierno, etcétera. ¿Cuál sería el mejor legado de este libro? Tres crisis: nacionalismo, neoliberalismo y era tecnoeconómica. ¿Cuál sería? ¿Qué te gustaría que pudiera conseguir este libro? Primero, desmontar las narrativas simplistas, maniqueas y retrospectivas, vamos, en donde se malinterpreta el pasado. Las crisis, aquí son tres grandes crisis, pero en verdad hay crisis permanentemente, es como un fractal, ¿no? O sea, un gobierno del anterior. Entonces, la primera es desmontar la idea de que esas narrativas simplistas, que no están fincadas en la verdad, prevalezcan. Ese es el primero. El segundo es el convencimiento de que el aprendizaje de las crisis anteriores, el nacionalismo y el neoliberalismo, nos abra una ventana para explorar la complejidad de cosas que tenemos que hacer para aprovechar esta tercera ola, esta tercera crisis, y para evitar sus malas consecuencias. Y obviamente la última es convocar a gente, personas, grupos útiles, hábiles, para tejer esa estrategia hacia el futuro. Y no tenemos tiempo. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre neoliberalismo y liberalismo?
Bueno, el liberalismo está afincado en teorías económicas principalmente decimonónicas, pero esas están caducas. El neoliberalismo consiste en muchas versiones, entre otras la versión mexicana, no la de Corea, o no la de Israel, o no la de Singapur, que son distintas. La mexicana está afincada en la estabilidad macroeconómica, apertura comercial y privatización y minimización del Estado. Esas eran las básicas. Pero lo mismo que los liberales del siglo XIX en Inglaterra. Sí, pero la diferencia es que no trajo consigo una política industrial, una educación de alta calidad en los temas importantes, investigación y desarrollo, o sea, innovación, infraestructura de alta calidad para apoyar lo que el mercado autorregulado no podía dar y Estado de Derecho. José Ramón López Portillo Romano, gracias por invitarnos a leer Tres crisis: nacionalismo, neoliberalismo y era tecnoeconómica. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.